Hace unos días, concretamente la pasada semana, escuchamos de voz de la canciller Karen Longarich, acompañada de don Jaime Aparicio, quienes señalaron que el gobierno del MAS había perdido la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia y luego afirmó que una parte del agua del Silala también estaríamos a punto de perder. En otras palabras, fue más o menos lo que dijo. Y evidentemente aquello ha generado una reacción en Chile, que ha visto aquello como una gran oportunidad. Veamos esta nota de contexto y enseguida vamos a conversar de este tema, el Silala, que nos está preocupando, con el senador Edwin Rodríguez. En los últimos días surge el comunicado de la discordia, donde la canciller boliviana apunta que se habría asegurado que la mitad de los afluentes del Silala van de manera natural a Chile, asegurando que esta afirmación la habría hecho el pasado equipo del gobierno del MAS. Habría reconocido que parte de esta corriente sería natural. Y no es así. La corriente de agua que va hacia Chile es una corriente artificial. Este cuadro levantó varias críticas y controversias desde los asambleístas nacionales, con anuncios de interpelación a la actual canciller por develar información de Estado. El que ahora se esté develando la verdad y que Longarich esté haciendo conocer que el anterior gobierno ha tenido responsabilidades, lo tiene que saber la población. La reacción no se dejó esperar también y fue el mismo presidente de Chile quien mediante un tuit apunta que el gobierno de Bolivia reconoció la tesis presentada por este país respecto a las aguas. Con molestia y respecto a esta situación se critica la politización de este tema de Estado, además de la develación de información cuando este caso aún está en estrados de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Por una cuestión eminentemente política, saque un comunicado donde sale que supuestamente el anterior gobierno reconocería que parte de las aguas del Silala serían un río de curso internacional. Eso es grave. Existe la necesidad de hacer una interpelación a la ministra. Según juristas, las estrategias que se toman para defender un caso deben ser resguardadas para mantener una disputa justa en busca siempre de conseguir un fallo favorable, figura que se pondría en duda con estos antecedentes. ¿Qué habrían tomado en cuenta? ¿Realmente estará en esa contramemoria, contrademanda, algo que habría dicho el expresidente Evo Morales? ¿O quizás fue este audio lo que ha generado justamente este sinfín de ideas y de dudas y todo aquello que se está generando en este momento con relación al tema Silala? 2018, don Evo Morales decía esto. Ellos nos demandaron, Chile nos demandó sobre el tema de Silala, ahí en la defensa y más bien yo quisiera que empiece el diálogo entre Chile y Bolivia, tantos temas que tenemos que debatir, pero algo quiero que sepan, más agua entra de las cordilleras de Chile a Bolivia que más agua se va de Bolivia hacia Chile. Si es así la situación geográfica, mejor es negociar, dialogar, ¿no? Te digo esto, ya ustedes pueden entender. Son los resultados que pueda tener La Haya. Hace unos días, después de lo que habló la canciller Karen Longarich, reaccionó el presidente chileno Sebastián Piñera y dijo lo siguiente a través de su Twitter. Por favor, lo vamos leyendo. Bolivia reconoció ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tesis chilena, que el río Silala es un río internacional que fluye naturalmente hacia nuestro país. Esta es una buena noticia para Chile y nos permite avanzar hacia un uso racional y equitativo de las aguas del río Silala. Polémica. Todo lo que ha pasado ha sido realmente polémico. Estoy con el senador Edwin Rodríguez. Gracias por estar aquí. Además, usted es potosino de nacimiento, potosino de corazón. ¿Qué le parece lo que está pasando? Esta polémica que se ha generado con el Silala. Miriam, muchas gracias, muy buenas noches. Uno se siente indignado. Como potosino me siento embroncado. Esa es la palabra.
por todo lo que está sucediendo y por todo lo que se está destapando. Yo quiero ser acá enfático ante el pueblo boliviano. Esta demanda ha sido mal llevada desde el principio. Y lo dijimos, los potosinos sostenemos una tesis porque vivimos allá y conocemos. Hemos estado las veces que ha sido necesario en situ. ¿Cuál es la tesis de los potosinos? El año 1908, Potosí, a través de la prefectura, da en concesión estas aguas a la empresa Bolivian Zaiman, una empresa transnacional anglo-chilena. Y cuando alguien se concesiona, al concesionarse está primero aceptando que hay un propietario. Desde ese punto de vista, jamás está en discusión la propiedad del 100% de esas aguas. Primera apreciación. Esas aguas fueron concesionadas a esta empresa transnacional para usar, para cargar agua a las locomotoras. O sea, que eran a vapor. Pero desde el año, más o menos 1940, las locomotoras empiezan a funcionar con diésel. ¿Y qué hace esta empresa transnacional? Malutiliza, renegocia, se hace millonario con nuestras aguas, hasta el año más o menos 1990, que dirigentes de Quetena se dan cuenta y empiezan a denunciar aquello, y la misma prefectura el año 1997 prácticamente cierra la concesión, ¿no? Desecha esa concesión, cierra, y a partir de ahí el Estado asume el control a través de un decreto supremo, porque esa concesión prácticamente se cesó con un decreto administrativo de la prefectura, y esa resolución administrativa se vuelve decreto supremo, y a partir de ahí asume el control el Estado Nacional de Bolivia. Ahora bien, si se fija, Miriam, es que este problema ha sido siempre entre el Estado boliviano y una empresa transnacional. No el Estado chileno. Nada que ver el Estado chileno. Ahí siempre ha habido una relación jurídica contractual privada. Entonces, siempre debió resolverse en ese marco, dentro del derecho internacional privado. Es decir, Bolivia debió demandar a la empresa transnacional y la empresa transnacional debía resarcir los daños al país. Aquí la pregunta es, ¿qué tiene que hacer Chile demandándonos a los bolivianos? ¿Qué pito toca en este entierro? ¿O qué vela tiene en este entierro? Ninguna. ¿Y qué sucede? Cuando aparece la agenda de los 13 puntos ya para negociar el diálogo sobre el mar, Chile mañosamente incorpora como uno de los puntos el tema del Silala. Y Bolivia, cuando ya Evo Morales es gobierno, acepta esos 13 puntos. Y a partir de ahí empezamos a darle derechos al Estado chileno sobre un tema que no tenía nada que ver, reitero. Eso es algo que hay que decirlo al pueblo boliviano. Pero además no quisieron tampoco tratar los 13 puntos. No quisieron tratar los 13 puntos, pero siempre estuvieron priorizando el tema marítimo casado al tema Silala, ¿no? Nosotros estamos conscientes en Potosí, eso es un vox populis, que el Silala sirvió de carne de cañón, que se quiso sacrificar el Silala por un motivo político, un rédito político, porque el MAS siempre, Evo Morales, creyó que utilizando el tema marítimo iba a ganar mínimamente el 50% de su demanda, y eso le iba a dar un rédito político. Entonces nos quisieron utilizar a los potosinos y al Silala como carne de cañón. Esa es la tesis del pueblo potosino. Y por eso jamás nos quisieron dar un ápice de información bajo este criterio de reserva, etcétera. Ni siquiera los parlamentarios, hasta ahora, nadie conoce los contenidos exactos de todos los actuados que se han desarrollado. ¿Y la canciller tampoco quiere dar esa información? En este momento tampoco la canciller lo dice exactamente. Revela algunas cosas, porque de repente también hay acciones políticas, están en campaña, etcétera, pero aquí se está jugando con el interés nacional. Usted lo acaba de decir, hay cuestiones políticas, eso está más que claro, hasta un diputado chileno lo ha dicho. Así es, entonces por cuestiones políticas quisieron sacrificar el Silala y hoy estamos nuevamente en ese tema. Pero aquí hay algo grave que debo decir también al pueblo boliviano, si me permite, miren. Adelante. El año 2008 y 2009 se denuncia
unos acuerdos medio raros, medio subterráneos, contubernios, que está ahí en el libro de la señora Ofelia Michel, y que en esos acuerdos ya se hablaba inclusive de montos económicos. ¿Acuerdos entre quiénes? Entre el gobierno boliviano y el gobierno chileno, Bachelet, Piñera. Ahí está en ese libro, podemos revisar, además lo dice abiertamente esta investigadora Beatriz Michel. Entonces, esos acuerdos parecieran tener un trasfondo, ¿no? Porque claro, más de 1.000 millones de dólares de deuda de una empresa transnacional, es más fácil resolverlo en una controversia dentro del derecho internacional público entre estados. Y si entre estados se van a una demanda y la Haya falla, obviamente quien gana es la empresa. Y la empresa es chilena protegida del Estado chileno. Así de simple. Y quienes perdemos somos aquellos que quieren disimular después un gobierno que siempre se sometió aparentemente a los argumentos chilenos desde el principio, desde esos acuerdos, y que obviamente hoy, cuando conozcamos con seguridad la contrademanda, vamos a saber que los argumentos nunca fueron sostenibles como para revertir. Nunca se utilizaron los datos científicos, por ejemplo, que sacó la Universidad Autónoma Tomás Frías, que sacaron expertos. Nunca se pidió, por ejemplo, la inspección de visu a la Corte Internacional de Justicia, porque, fíjese, nosotros el año 2018, cuando yo fui personalmente con mucha prensa, desde el mismo Silala convoqué a que una comisión de la Haya pueda llegar al lugar. No lo hicieron. Y por supuesto que si la Haya llega al lugar, se acabó el asunto, porque ahí va a comprobar que no hay río, que no hay derecho consuetudinario al cual apela Chile, porque eso, bueno, sirve para ríos internacionales, pero para manantiales no hay una ley internacional, por tanto, no hay un sustento jurídico internacional en nuestro criterio como potosinos para decir que la mitad es para Chile. Aquí ha habido, yo diría, una especie de contubernio, se ha seguido los lineamientos de Chile, y hoy, si perdemos, y a la final, cuando conozcamos realmente cuáles han sido los móviles que ha realizado el gobierno boliviano, y si no ha sustentado bien, está claro que se ha perdido al intento, que se ha perdido de una manera dolosa, y eso se llama traición a la patria, y tarde o temprano eso se tendrá que pagar. A ver, hay varias cosas que tienen que ver desde 1908, 1940, ¿por qué el Estado no ha reaccionado? ¿Por qué no ha exigido que Chile ya deje de estar utilizando el agua del Silala? Ha habido un descuido, con seguridad. Terrible, terrible descuido. En 1940, Chile quiso pagar en determinado momento, ya en el año 2012. 2011. ¿No es cierto? Ahí hay otra respuesta que usted me va a dar después más adelante. También, posible mal asesoramiento al gobierno del presidente Evo Morales para haber ido a la Haya con este tema. ¿Se pudo no haber ido? ¿Se pudo no haber aceptado la demanda? ¿O no? Se pudo no aceptar. De hecho, debió ser el primer paso. Decir, bueno, en otras palabras, señor Estado chileno, sobre este tema del Silano no tengo nada que hablar con usted. El problema es con la empresa. Y tampoco tengo que resolver este problema entre estados en la Haya. Es decir, solicitar la incompetencia de la Haya. Como este es un problema privado, de derecho privado, yo voy a ir a resolver en este otro tribunal que corresponde dentro del derecho internacional privado. Y para de contar, ese debería ser siempre la respuesta del gobierno boliviano. Pero si hay un contubernio, obviamente, si en otras palabras, si eso se comprueba, querrá decir pues que se han enseñado. Si es así, bueno, yo te sigo la corriente, me ganas, y en definitiva la empresa se salva, y definitivamente acá somos unos cuantos funcionarios los que ganamos. Ay, no, pero sería terrible eso. Cuidado. Eso sería terrible. Cuidado que lleguemos a eso, porque ahora, lo que está apuntando, toda esta cuestión que se está destapando, está llegando a eso. Y nosotros como potosinos, por supuesto que eso no vamos a permitir. Ahora, senador, ¿qué dice la Universidad Tomás Frías? El análisis y la investigación que han realizado en el lugar. Los resultados que ha sacado la Universidad Tomás Frías, primero,
ha sido contundente que en el Silala no existe un río de curso sucesivo internacional. Perfecto. Primera cosa. Segundo, las aguas que tiene el Silala son aguas de bolsones subterráneos, ¿no es cierto?, que además son aguas profundas, que no son producto simplemente de la precipitación pluvial, porque también hay ojos de agua que se concentran por precipitación pluvial. Y no, estas son aguas de bolsones que son mucho más profundas y que en definitiva en el lugar hay un déficit de precipitación pluvial, va a decir, la cantidad de agua que sale es más de la que llueve del cielo. Yeah. Entonces, ese es un tercer elemento. Lo otro, se concluye también que estas aguas han sido conducidas artificialmente de los ojos de agua. Entonces, estos elementos y otros que ha sacado... Y ese canal artificial es lo que hizo Chile, justamente para aprovechar el agua. Ese canal artificial lo hizo la empresa. La empresa chilena. La empresa chilena, que estaba además dentro de los convenios y la concesión. Pero una vez que ya se rescindió la concesión, seguían haciendo mantenimientos. Es más, cambiaron las tuberías subterráneas por canales abiertos porque ya obviamente el caudal era mucho mayor. Entonces, ha habido mano chilena y por supuesto ahí nosotros hemos denunciado en su debido momento, y lo que Bolivia además debió hacer inmediatamente de declarar la incompetencia de la Haya, Miriam, debió iniciar la demanda a la empresa, a la transnacional. Y con eso hubiésemos dicho, nosotros estamos en una demanda privada, por tanto, no tenemos por qué ir a la instancia de la Haya. Pero estas acciones debió hacerlo el Estado boliviano en ese razonamiento real que existió. Usted me preguntaba, Miriam, y ya en el 2011 el Estado chileno quiso pagar el 50% de esa deuda histórica de más de 100 años de su fruto. La pregunta es, ¿por qué nosotros como potosinos tendríamos que recibir del Estado chileno? Nosotros no concesionamos al Estado chileno. Fue a una empresa. Fue a una empresa. Si el dinero hubiese venido de la empresa, de repente lo hubiésemos aceptado. Pero al aceptar el dinero del Estado chileno, nosotros le estábamos dando todo el poder al Estado chileno para meterse en el conflicto. Y eso es lo que quería, el gobierno nacional, que hasta ahora algunos parlamentarios y del MAS, gente del MAS dice, no, ustedes son los culpables, el comité cívico, que no quisieron recibir, porque claro, esta era una trampa a la cual nos estaban llevando intencionalmente. A ver, vamos a estar pendientes, senador, de lo que llega a pasar en el Parlamento, porque están pidiendo que la canciller Karen Longarich pueda explicar lo que ha pasado, ¿no es cierto?, para lo que ella ha señalado la anterior semana. Estaríamos dando ya por perdido ante la Haya esta demanda por el Silala. La declaración es grave. ¿Sí? La última que hizo el señor Evo Morales, por ejemplo. Claro, también. Ya nos ha dicho ahí, hemos perdido. Para el buen entendedor de pocas palabras, ¿no es cierto? Y además está diciendo que las aguas que vienen naturalmente de los cerros de Chile es mucho más harto que las aguas del Silala que van. Son pues situaciones distintas. Las aguas del Silala son manantiales 100% nuestros. Que no iban directamente a Chile, pero sí se ha hecho un canal. Ahí se ha hecho un canal para que vaya a Chile. No puede comparar. Porque la información que se da en Chile es todo lo contrario, así ¿no? Es. De que las aguas fluyen hacia Chile. Solo en esa declaración de Evo Morales se observa que hay una intencionalidad de dirigir y de justificar algo que han estado haciendo durante mucho tiempo, dárselo a Chile, y obviamente acá el resultado final seguramente va a ser catastrófico, pero no está muerto el que pelea. Eso. Gracias por eso, ¿sabes? Porque yo creo que necesitábamos un poco de esperanza, y sin color político ni nada, hay que velar primero por los intereses del país, ¿no? Y esa es la gran responsabilidad de Karen Longarich, porque si se ha callado hasta ahora, no lo ha dicho, y ahora que está en campaña lo dice, también tiene culpabilidad. Y si no hace las cosas rápidas, no renueva Dire-Silala, no independiza de Diremar, etcétera, etcétera, no hace algunos ajustes, bueno, quedará también como parte de este contubernio que están denunciando. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias.